El gerente de RTBC, Juan Pablo Vieri, es un hipócrita, un cínico y un mentiroso que disfruta callarle la boca a la gente que no piensa como él. Antes de Navidad hicimos un programa con Santiago Rivas, el presentador de Los Puros Criollos, en el que criticábamos una ley que le daba una puñalada a la televisión y radio públicas. Justo ese día, RTBC, que es la empresa que reúne a todos los medios de comunicación públicos y que apoyaba esa ley ciegamente, decidió sacar del aire los capítulos repetidos de Los Puros Criollos en Señal Colombia. Cuando estalló todo el escándalo y empezaron a pedirle cuentas claras, Vieri, quien es el que tomó la decisión, dijo que él no censuró a nadie, que respetaba las opiniones de la gente que contrataba y que él era un defensor de la libertad de expresión. En ese momento teníamos la sospecha de que RTBC había sacado el programa del aire porque Rivas los había criticado. Pero hoy tenemos la prueba de que Juan Pablo Vieri censuró a Santiago Rivas por sus opiniones. La Liga contra el Silencio, una alianza que combate la censura en Colombia, tuvo acceso a una grabación de la reunión que hizo Vieri con su equipo el día en que salió la puya con Rivas. Escuchen cómo empezó la reunión. Diana, estoy muy preocupado. ¿Cómo se llama ese muchacho? Santiago Rivas. Santiago Rivas. ¿Qué hacemos con él? ¿Él cómo está vinculado aquí a No está vinculado. Entonces, ¿cómo hacemos para que no salga más en nuestros productos? Pero esto es solo el principio. Durante el escándalo, Vieri salió a decir en medios que era una estupidez pensar que se tratara de un asunto personal contra Santiago. Yo a Santiago no lo conozco, pero yo no puedo creer que Santiago piense que porque él habla en contra del gobierno de una manera tan egocéntrica, piense que porque él habla en contra del gobierno yo lo saco de la parrilla. Pero en la reunión confirmó que sí era un asunto personal. No, la serie se acaba. Y si se vuelve a hacer Los Puros Criollos con otra persona, no hay posibilidad que lo vuelva a hacer. Incluso no hay posibilidad que en esa gerencia Santiago vuelva a trabajar con esa gerencia, con esa empresa. En ninguna coproducción no hay posibilidad. Entonces, como a Vieri no le gustó ni un poquito lo que dijo Santiago Rivas, decidió sacar del aire las repeticiones de Los Puros Criollos que se estaban pasando ese diciembre. Pero en medio se justificó diciendo que él había tomado esa decisión hace mucho rato y no ese mismo día. Esto no es una tienda de video que nadie pone o quita los videos según a su antojo. Esto tiene una directriz y el hecho de cambiar de parrilla a un producto que se repite pues es de la autonomía. Pero la verdad es que esa decisión fue arbitraria y se tomó ese mismo día de forma improvisada. Escuchen. La temporada Puros Criollos, la primera, ¿ya salió? Eso es lo que está al aire, todo eso es lo que está al aire. Por eso, pero ya terminó el ciclo. Sí, claro, no, estrenos, no tenemos estrenos de Los Puros Criollos. Por eso, entonces no repitamos más Los Puros Criollos. Sale de parrilla, lo que ya se emitió, sale de parrilla. Y búscate qué ponemos para cumplir la cuota. Okay. Mientras metemos otra cosa, vamos llenando. Toca poner 2 capítulos, tres capítulos. Vamos llenando. Pues lo que yo quiero es salir del tema de Puros Criollos. Si ya cumplió la primera temporada, no se repite un capítulo más. Además, a Vieri no le bastó con sacar la repetición de Los Puros Criollos de diciembre, sino que quería terminar de hundir el programa saboteando la temporada que se iba a estrenar en enero. ¿Cuánto demora esa temporada? Esa temporada son 12 capítulos. Pues 12 capítulos al aire significa ¿cuánto tiempo? Son 2 semanas, 3 semanas. 3 semanas. ¿Y empiezan a emitirse cuándo? En enero. ¿En enero? ¿En qué horario? 7:30 de la noche. Lo cambiamos de horario. Okay. Notamos la producción. Lo ponemos 3 de la mañana. No tengo ni idea. Pero no puede ser. Todas estas decisiones chambonas que él tomó, las tomó porque no soporta la crítica y quería que Santiago Rivas se llevara su merecido por andar criticando al gobierno. Él no sabe, digamos, no tiene ni idea de lo que está diciendo y segundo se está burlando del Estado, se está burlando de la entidad que le da de comer, que le paga un sueldo. Y eso me parece una parte un poco estúpida. Y poco después sigue insistiendo en esa idea. No, y además que, ¿tuviste lo de la puya? No. Vi que algo publicaron, pero eso fue hoy, ¿no? Sí. No he tenido chance de verlo. Lo de la puya, es que ni ese señor que fue elegido políticamente por el pueblo, por lo menos por las grandes mayorías, ni esta empresa que está, de la que yo solamente estoy dispuesto a aguantarme el sonsonete ni de la puya, ni de él mucho menos. Y vuelve y juega. Ese es el típico que en serio, para algunas vainas viene a cobrar la ventanilla muy puntual y para otras entonces ahí sí demigra de quien le paga. O sea, le muerde la mano al que le da de comer. Es una muy mala señal. Entonces a mí sí, no sé qué hacer, pues porque lo que tú dices es verdad, yo no quiero generar ruido, más ruido del necesario, pero tampoco quiero sentirme que le estoy dando el espacio para que... Porque es que mira, si en la plataforma de él sigue creciendo,
y las críticas de él van con su crecimiento en la plataforma, al fin y al cabo, si queremos mal somos nosotros. Y nos siguen creyendo imbéciles. Rechazo el señalamiento según el cual en RTBC se censura. Esto fue una censura descarada y sinvergüenza que Vieri quiso tapar a punta de mentiras y que nos muestra de paso sus ganas irresistibles de ponerle un bozal a quien piense distinto. Y al señor, ¿cómo se llama? Santiago Rivas. Al señor Santiago Rivas no hay ningún mensaje para él. No. Aquí, ¿qué pasó? No, la temporada está fuera del aire. Se acabó. ¿Por qué se acabó? Porque todo lo que empieza se acaba. Punto, se acabó. ¿Sabe? Tiene toda la razón, Vieri. Todo lo que empieza, se acaba. Y aquí se acaba su gerencia en RTBC. Si quieren escuchar el audio completo, les dejamos los enlaces en la descripción de este video.